3 iniciados. Introducción. Tenemos mucho gusto en presentar a la atención de los estudiantes e investigadores de las doctrinas secretas esta pequeña obra basada sobre las antiquísimas enseñanzas herméticas. Ha habido tan poco escrito sobre este tema, a pesar de las innumerables referencias a las enseñanzas en las muchas obras sobre ocultismo, que los muchos diligentes buscadores de las verdades arcanas darán indudablemente la bienvenida a la aparición del presente volumen. El propósito de esta obra no es la enunciación de ninguna filosofía o doctrinas especiales, sino más bien dar a los estudiantes una exposición de la verdad que servirá para conciliar los muchos pedacitos de conocimiento oculto que puedan haber adquirido, pero que aparentemente son opuestos uno al otro y que sirven a mentido para desanimar y despistar al principiante en el estudio. Nuestro intento no es surgir o hacer un nuevo templo de conocimiento, sino más bien situar en las manos del estudiante una llave maestra con la que pueda abrir las muchas puertas internas en el templo del misterio a través de los portales principales ya ha entrado. No hay porción de las enseñanzas ocultas poseídas por el mundo que haya sido tan cuidadosamente guardada como los fragmentos de las enseñanzas herméticas que han llegado hasta nosotros a lo largo de las decenas de centurias que han transcurrido desde la vida de su gran fundador, Hermes Trismegisto, el escriba de los dioses, que residió en el antiguo Egipto en los días en que la raza presente de los hombres estaba en su infancia. Contemporáneo de Abraham y, si las leyendas son verdaderas, un instructor de ese venerable sabio. Hermes fue y es el gran sol central del ocultismo, cuyos rayos han servido para iluminar las innumerables enseñanzas que han sido promulgadas desde su tiempo. Todas las enseñanzas fundamentales y básicas contenidas en las enseñanzas esotéricas de toda raza pueden ser atribuidas a Hermes. Incluso las más antiguas enseñanzas de la India tienen indudablemente sus raíces en las enseñanzas herméticas originales. Desde la tierra del Ganges, muchos avanzados ocultistas viajaron a la tierra de Egipto y se sentaron a los pies del maestro. De él obtuvieron la llave maestra que explica y reconciliaba sus puntos de vista divergentes. Y así fue firmemente establecida la doctrina secreta. De otras tierras vinieron también los instruidos, todos los cuales consideraban a Hermes como el maestro de maestros, y su influencia fue tan grande que, a pesar de las desviaciones del sendero por parte de los cientos de instructores en estas diferentes tierras, aún puede encontrarse un cierto parecido y correspondencias básicos que subyacen a las muchas y a menudo divergentes teorías mantenidas y enseñadas por los ocultistas de estas diferentes tierras hoy día. El estudiante de las religiones comparadas será capaz de percibir la influencia de las enseñanzas herméticas en toda religión merecedora del nombre, conocida ahora por el hombre, sea una religión muerta o un complejo vigor en nuestro propio tiempo. Hay siempre una cierta correspondencia a pesar de los rasgos contradictorios, y las enseñanzas herméticas actúan como el gran reconciliador. El trabajo de la vida de Hermes parece haber sido en la dirección de plantar la gran semilla de la verdad que ha crecido y florecido en santísimas formas extrañas, más que en establecer una escuela de filosofía que dominara pues el pensamiento del mundo. Pero no obstante, las verdades originales enseñadas por él han sido conservadas intactas en su pureza original por unos pocos hombres en cada edad que, rehusando a grandes números de estudiantes y seguidores desarrollados a medias, siguieron la costumbre hermética y reservaron su verdad para los pocos que estaban listos para comprenderla y amaestrarla. De labio a oído, la verdad ha sido transmitida entre los pocos. Siempre ha habido unos pocos iniciados en cada generación, en los diversos países de la tierra,
que mantuvieron viva la llama sagrada de las enseñanzas herméticas, y esos siempre han estado deseosos de usar una lámpara para reencender las lámparas menores del mundo externo, cuando la luz de la verdad se volvía sombría y nublada por la negligencia, y cuando las mechas se obstruían con materia extraña, siempre hubieron unos pocos para atender fielmente al altar de la verdad, sobre el que se mantenía encendida la lámpara perpetua de la sabiduría. Estos hombres dedicaron sus vidas a la labor de amor que el poeta ha establecido también en sus versos. Dice así: oh, no dejes que se extinga la llama, protegida edad tras edad en su oscura caverna, en sus santos templos cuidada, alimentada por sacerdotes puros de amor. No dejes que se extinga la llama. Estos hombres nunca han buscado la aprobación popular ni una multitud de seguidores. Son indiferentes a estas cosas, pues saben cuán pocos hay en cada generación que estén preparados para la verdad, o que la reconocerían si les fuera presentada. Reservada la carne fuerte para los hombres, mientras otros proporcionan la leche para los bebés. Reservan sus perlas de sabiduría para los pocos elegidos, que reconocen su valía y que las llevan en sus coronas, en vez de arrojarlas delante del vulgar puerco materialista, que las pisotearía en el fondo y las mezclaría con su repugnante alimento mental. A pesar de esto, estos hombres nunca han olvidado las enseñanzas originales de Hermes, considerando el traspaso de las palabras de la verdad a esos preparados para recibirlas. Enseñanza que está establecida en el Kybalión como sigue, cito: donde caen las pisadas del maestro, los oídos de aquellos listos para su enseñanza se abren de par en par. Y de nuevo, cuando los oídos del estudiante están listos para oír, vienen los labios a llenarlos con sabiduría, pero su actitud acostumbrada ha estado siempre estrictamente de acuerdo con el otro aforismo hermético, también en el Kybalión, donde dice que los labios de la sabiduría están cerrados, excepto para los oídos del entendimiento. Hay quienes se han criticado esta actitud de los hermetistas y han proclamado que no manifestaban el espíritu apropiado en su política de reclusión y reticencia. Pero una ojeada momentánea hacia atrás sobre las páginas de la historia mostrará la sabiduría de los maestros, que sabían de la estupidez e intentar enseñar al mundo algo para lo que no estaba ni preparado ni deseoso de recibir. Los hermetistas nunca han buscado ser mártires y se han sentado, en cambio, a un lado con una compadecedora sonrisa en sus labios cerrados, mientras los paganos se enfurecían ruidosamente alrededor suyo, con su perversa costumbre de llevar a la muerte y la tortura a los entusiastas honestos, pero descaminados, que imaginaban que podían forzar sobre una raza de bárbaros la verdad capaz de ser entendida solo por el elogio que había avanzado a lo largo del sendero. Y el espíritu de persecución no ha muerto aún en la tierra. Hay ciertas enseñanzas herméticas que, si se promulgasen públicamente, atraerían sobre los instructores un gran grito de escarnio y contumelia proveniente de la multitud, que elevaría de nuevo el grito de crucificad, crucificad. En esta pequeña obra nos hemos esforzado por daros una idea de las enseñanzas fundamentales del Kybalión, haciendo lo posible por daros los principios fundamentales, dejándoos que los apliquéis vosotros mismos, antes que intentar desarrollar la enseñanza en detalle. Si eres un verdadero estudiante, serás capaz de desarrollar y aplicar estos principios. Si no, entonces debes convertirte en uno, pues de otro modo las enseñanzas herméticas serán como palabras, palabras, palabras para ti, los tres iniciados. Capítulo 1. La filosofía hermética.
Los labios de la sabiduría están cerrados, excepto para los oídos del entendimiento. El Kybalión. Del antiguo Egipto han llegado las enseñanzas esotéricas y ocultas fundamentales que han influenciado tan fuertemente las filosofías de todas las razas, naciones y gentes por varios miles de años. Egipto, el hogar de las pirámides y la esfinge, fue el lugar de nacimiento de la sabiduría escondida y las enseñanzas místicas. Todas las naciones han tomado prestado de su doctrina secreta. India, Persia, Caldea, Medea, China, Japón, Asiria, la Grecia y la Roma antiguas y otros antiguos países participaron libremente en el festín de conocimiento que los hierofantes y maestros de la tierra de Isis proporcionaban tan libremente a aquellos que venían preparados para participar del gran almacén de saber místico y oculto que las mentes de esas tierras habían reunido. En el antiguo Egipto residían los grandes adeptos y maestros que nunca han sido sobrepasados y que raramente han sido igualados. Durante los siglos que han tenido su fuga procesional desde los días del gran Hermes, en Egipto estaba localizada la gran logia de logias de los místicos. A las puertas de sus templos entraban los neófitos, quienes posteriormente, como hierofantes, adeptos y maestros, viajaban a los 4 rincones de la tierra, llevando consigo el precioso conocimiento que estaban preparados, ansiosos y deseosos de traspasar a aquellos que estuvieran listos para recibirlo. Todos los estudiantes de lo oculto reconocen la deuda que deben a estos venerables maestros de esa antigua tierra. Pero entre estos grandes maestros del antiguo Egipto, moró una vez uno a quien los maestros aclamaban como el maestro de maestros. Este hombre, si es que en verdad era hombre, moró en Egipto en los primerísimos días. Era conocido como Hermes Trismegistus. Él fue el padre de la sabiduría oculta, el fundador de la astrología, el descubridor de la alquimia. Los detalles del relato de su vida están perdidos para la historia debido al lapso de los años. Aunque varios de los países antiguos se disputaron uno con el otro en sus alegatos por el honor de haber suministrado su lugar de nacimiento. Y de esto hace miles de años. La fecha de su residencia en Egipto, en esa su última encarnación sobre este planeta, no es conocida ahora, pero ha sido fijada en los primeros días de las más viejas dinastías de Egipto, mucho antes de los tiempos de Moisés. Las mejores autoridades le consideran como un contemporáneo de Abraham, y algunas de las tradiciones judías llegan a afirmar que Abraham adquirió una porción de su conocimiento místico a partir del mismo Hermes. Conforme los años rodaron tras su partida de este plano de vida, registrando la tradición que vivió 300 años en la carne, los egipcios deificaron a Hermes y le hicieron uno de sus dioses bajo el nombre de Tot. Años después, la gente de la Grecia antigua también le hizo uno de sus muchos dioses, llamándole Hermes, el dios de la sabiduría. Los egipcios reverenciaron su memoria por muchos siglos, sí, decenas de siglos, llamándole el escriba de los dioses y confiriéndole honoríficamente su antiguo título Trismegistus, que significa el 3 veces grande, el gran grande, el grande más grande, etc. En todos los países antiguos el nombre de Hermes Trismegistus fue reverenciado, siendo sinónimo el nombre con la fuente de la sabiduría. Incluso en estos días usamos el término hermético en el sentido de secreto, sellado de manera que nada puede escaparse, etc. Y esto en razón del hecho de que los seguidores de Hermes siempre observaron el principio del secreto de sus enseñanzas. Ellos no creían en arrojar perlas ante los puercos, sino que más bien se atenían a la enseñanza: leche para los bebés, carne para los hombres fuertes. Ambas de cuyas máximas son familiares a los lectores de las escrituras cristianas, pero que también habían sido usadas por los egipcios durante siglos antes de la era llamada cristiana. Y esta política de diseminación cuidadosa de la verdad ha caracterizado siempre a las enseñanzas herméticas.
Incluso hasta el presente día, las enseñanzas herméticas han de encontrarse, repito, las enseñanzas herméticas han de encontrarse en todas las tierras, en todas las religiones, pero nunca identificadas con ningún país particular ni con ninguna secta religiosa en particular. Esto es razón de la advertencia de los antiguos instructores contra el permitir a la doctrina secreta que se envolviese cristalizada en un credo. La sabiduría de esta amonestación es evidente para todos los estudiantes de la historia. El antiguo ocultismo de la India y Persia degeneró y fue grandemente perdido, debido al hecho de que los instructores se volvieron sacerdotes y mezclaron así la teología con la filosofía, siendo el resultado que el ocultismo de India y Persia ha sido perdido gradualmente entre la masa de superstición religiosa, cultos, credos y dioses. Así fue con la Grecia y la Roma antigua. Así fue con las enseñanzas herméticas de los gnósticos y los cristianos primitivos, que se perdieron en el tiempo de Constantino, cuya mano de hierro asfixió la filosofía con la manta de la teología, perdiendo para la iglesia cristiana lo que era su misma esencia y espíritu, y haciéndola buscar a ciegas a lo largo de varios siglos antes de que encontrase el camino de vuelta a su antigua fe, siendo las indicaciones evidentes para todas las observaciones cuidadosas en este siglo XX y XXI, el que la Iglesia está ahora pugnando por volver a sus antiguas enseñanzas místicas. Pero hubieron siempre unos pocos almas fieles que mantuvieron viva la llama, atendiéndola cuidadosamente y no permitiendo que su luz se extinguiese, y gracias a estos corazones leales y mentes valientes tenemos aún la verdad con nosotros. Pero no se encuentra en los libros, en ninguna gran extensión. Ha sido transmitida de maestro a estudiante, de iniciado a hierofante, de labio a oído. Cuando fue escrita, su significado fue velado en términos de alquimia y astrología, de modo que sólo aquellos que poseyesen la clave pudieran leerla correctamente. Esto se hizo necesario a fin de impedir las persecuciones de los teólogos de la Edad Media, que combatieron la doctrina secreta con fuego y espada, estaca, horca y cruz. Incluso en este día no se encontrarán sino pocos libros dignos de confianza sobre la filosofía hermética, aunque haya innumerables referencias a ello en muchos libros escritos sobre diversas fases del ocultismo. Y sin embargo, la filosofía hermética es la única llave maestra que abrirá todas las puertas de las enseñanzas ocultas. En los primeros días hubo una compilación de ciertas doctrinas herméticas básicas, pasadas de instructor a estudiante, que fue conocido como el Kybalión. Habiendo sido perdido por varios siglos el significado y la importancia exacta del término, esta enseñanza, sin embargo, es conocida por muchos a quienes ha descendido de boca a oído, continuamente a lo largo de los siglos. Sus preceptos nunca han sido escritos o impresos, hasta donde sabemos nosotros. Era meramente una colección de máximas, axiomas y preceptos, que eran ininteligibles para los intrusos, pero que eran fácilmente entendidos por los estudiantes, después que los axiomas, las máximas y los preceptos hubiesen sido explicados y ejemplificados por los iniciados herméticos a sus neófitos. Estas enseñanzas constituían realmente los principios básicos del arte de la alquimia hermética, el cual, contrariamente a la creencia general, trataba del dominio de las fuerzas mentales antes que de los elementos materiales, la transmutación de una clase de vibraciones mentales en otras, en vez del cambio de una clase de metal en otro. Las leyendas de la piedra filosofal que convertiría el metal bajo en oro era una alegoría relacionada con la filosofía hermética, rápidamente entendida por todos los estudiantes del verdadero hermetismo. Este pequeño libro, del que esta es la primera lección, invitamos a nuestros estudiantes a examinar las enseñanzas herméticas, tal como están expuestas en el Kybalión,
y tal como son explicadas por nosotros mismos, humildes estudiantes de las enseñanzas que, mientras que llevamos el título de iniciados, somos todavía estudiantes a los pies de Hermes, el maestro. Aquí os damos, pues, muchas de las máximas, axiomas y preceptos del Kybalión, acompañado por explicaciones e ilustraciones que estimamos idóneas para hacer las enseñanzas más fácilmente comprensibles por el estudiante moderno, particularmente por cuanto el texto original está velado a propósito en términos oscuros. Las máximas, axiomas y preceptos originales del Kybalión están impresos aquí entre signos de acotación, dado el crédito apropiado. Nuestro propio trabajo está impreso en el modo regular, en el cuerpo de la obra. Confiamos que los muchos estudiantes a los que ofrecemos ahora esta pequeña obra derivarán tanto beneficio del estudio de sus páginas como lo han hecho los muchos que han pasado antes, recorriendo el mismo sendero hacia la maestría a lo largo de los siglos que han pasado desde los tiempos de Hermes Trismegistus, el maestro de maestros, el grande, en las palabras del Kybalión, que dice que donde caen las pisadas del maestro, los oídos de aquellos preparados para su enseñanza se abren de par en par. El Kybalión. También nos dice el Kybalión que cuando los oídos del estudiante están listos para oír, entonces vienen los labios a llenarlos con sabiduría. Así que, de acuerdo con las enseñanzas, el pasar este libro a aquellos listos para la instrucción atraerá la atención de esos que están preparados para recibir la enseñanza. Y del mismo modo, cuando el pupilo esté listo para recibir la verdad, entonces este pequeño libro le vendrá a él o a ella. Tal es la ley, el principio hermético de causa y efecto. En su aspecto de la ley de atracción, juntará los labios y oído, pupilo y libro en compañía. Así sea. Capítulo 2. Los 7 principios herméticos. Los principios de la verdad son 7. Aquel que conoce estos con comprensión posee la llave mágica, ante cuyo toque todas las puertas del templo se abren de repente. El Kybalión. Los 7 principios herméticos, sobre los que está basada toda la filosofía hermética, son como sigue. Primero, el principio de mentalismo. Segundo, el principio de correspondencia. Tercero, el principio de vibración. Cuarto, el principio de polaridad. Quinto, el principio de ritmo. Sexto, el principio de causa y efecto. Y séptimo, el principio de género. Estos 7 principios serán discutidos y explicados según procedamos con estas lecciones. Puede bien darse, sin embargo, en este punto una corta explicación de cada uno. Primero, el principio de mentalismo. Todo es mente, el universo es mental, el Kybalión. Este principio incorpora la verdad de que todo es mente. Explica que el todo, que es la realidad sustancial que subyace a todas las manifestaciones y apariencias externas que conocemos bajo los términos de el universo material, el fenómeno de la vida, materia, energía, y en breve, todo lo que es evidente a nuestros sentidos materiales, es espíritu, que en sí mismo es incognoscible e indefinible, pero que puede ser considerado y concebido como una mente universal, infinita y viviente. Explica también que todo el mundo o universo fenomenal es simplemente una creación mental del todo, sujeto a las leyes de las cosas creadas, y que el universo, como conjunto, en sus partes o unidades, tiene su existencia en la mente del todo, en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Este principio, estableciendo
la naturaleza mental del universo, explica fácilmente todos los variados fenómenos mentales y psíquicos que ocupan una porción tan grande de la atención pública y que, sin tal explicación, son incomprensibles y desafían el tratamiento científico. Una comprensión de este gran principio hermético de mentalismo capacita al individuo para captar fácilmente las leyes del universo mental, y para explicar las mismas a su bienestar y avance, el estudiante hermético está capacitado para aplicar inteligentemente las grandes leyes mentales, en vez de usarlas de una manera fortuita. Con la llave maestra en su posesión, el estudiante puede abrir las muchas puertas del templo mental y psíquico del conocimiento y entrar al mismo libre e inteligentemente. Este principio explica la verdadera naturaleza de energía, poder y materia, y por qué y cómo están todos estos subordinados a la maestría de la mente. Uno de los viejos maestros herméticos escribió hace mucho tiempo, cito: "El que capta la verdad de la naturaleza mental del universo está bien avanzado en el sendero hacia la maestría". Y estas palabras son tan verdaderas hoy como en el tiempo en que fueron escritas por primera vez. Sin esta llave maestra, la maestría es imposible, y el estudiante llama en vano a las muchas puertas del templo. Segundo principio, el principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. El Kybalión. Este principio incorpora la verdad de que hay siempre una correspondencia entre las leyes y fenómenos de los diversos planos de existencia y vida. El viejo axioma hermético lo ponía en estas palabras, cito: "Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba". Y la captación de este principio da uno de los medios de solucionar muchas oscuras paradojas y secretos escondidos de la naturaleza. Hay planos más allá de nuestro conocimiento, pero cuando les aplicamos el principio de correspondencia, somos capaces de entender mucho que de otro modo nos habría sido incognoscible. Este principio es de aplicación y manifestación universal en los diversos planos del universo material, mental y espiritual. Es una ley universal. Los antiguos hermetistas consideraban este principio como uno de los más importantes instrumentos mentales por el que el hombre era capaz de atisbar a un lado de los obstáculos que ocultan lo desconocido a la vista. Al hombre, para medir soles distantes y sus movimientos, mientras está sentado en su observatorio, así un conocimiento del principio de correspondencia capacita al hombre para razonar inteligentemente desde lo conocido hasta lo desconocido. Estudiando a la mónada, entiende el arcángel. Tercer principio, principio de vibración. Nada descansa, todo se mueve, todo vibra. El Kybalión. Este principio incorpora la verdad de que todo está en movimiento, todo vibra, nada está en reposo. Hechos que la ciencia moderna refrenda y que cada nuevo descubrimiento científico tiende a verificar. Y sin embargo, este principio hermético fue enunciado hace miles de años por los maestros del antiguo Egipto. Este principio explica que las diferencias entre manifestaciones diferentes de materia, energía, mente e incluso espíritu resultan mayormente de frecuencia de vibraciones variables, desde el todo, que es espíritu puro, bajando hasta la forma más grosera de materia. Todo está en vibración. Cuanto más alta vibración, más alta la posesión en la escala. La vibración del espíritu es en un rango de intensidad y rapidez infinitas, tal que está prácticamente en reposo, igual que una rueda, pues moviéndose rápidamente parece inmóvil. Y en el otro extremo de esa escala hay formas groseras de materia cuyas vibraciones son tan bajas como para parecer en reposo.
Entre estos dos polos hay millones sobre millones de grados variables de vibración, desde el corpúsculo y el electrón, el átomo y la molécula, hasta los mundos y universos. Todo está en moción vibratoria. Esto también es verdad en los planos de energía y fuerza, que no son sino grados diversos de vibración, y también en los planos mentales, cuyos estados dependen de la vibración, e incluso en los planos espirituales. Un entendimiento de este principio, con las fórmulas apropiadas, capacita a los estudiantes herméticos a controlar sus propias vibraciones mentales, así como las de otros. Los maestros también aplican este principio a la conquista de los fenómenos naturales en modos diversos. Aquel que entiende el principio de vibración ha agarrado el centro del poder, dice uno de los viejos escritores. Cuarto principio, el principio de polaridad. Todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos. Semejante y semejante son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se encuentran. Todas las verdades no son sino medias verdades. Todas las paradojas pueden ser reconciliadas. El Kybalión. Este principio incorpora la verdad de que todo es dual, todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos, todos los cuales eran viejos axiomas herméticos. Explica las viejas paradojas que han dejado perplejos a tantísimos, que han sido establecidas como sigue, cito: tesis y antítesis son idénticas en naturaleza, pero diferentes en grado. Los opuestos son lo mismo, difiriendo solo en grados. Los pares de opuestos pueden ser reconciliados. Los extremos se encuentran. Todo es y no es al mismo tiempo. Todas las verdades no son sino medias verdades. Toda verdad es medio falsa. Hay dos lados para todo. Explica que en todo hay dos polos o aspectos opuestos y que los opuestos son realmente solo los dos extremos de la misma cosa, con muchos grados variables entre ellos. Para ilustrar esto, calor y frío, aunque opuestos, son realmente la misma cosa, consintiendo la diferencia meramente de grados de la misma cosa. Mirad a vuestro termómetro y ved si podéis descubrir dónde termina el calor y comienza el frío. No hay tal cosa como el calor absoluto o el frío absoluto. Los dos términos calor y frío indican simplemente grados variables de la misma cosa. Y esa misma cosa, que se manifiesta como calor y frío, es meramente una forma, una variedad y una frecuencia de vibración. Así que calor y frío son simplemente los dos polos de eso que llamamos calor, y los fenómenos que los acompañan en consecuencia son manifestaciones del principio de polaridad. El mismo principio se manifiesta en el caso de luz y oscuridad, que son la misma cosa, consistiendo la diferencia de grados variable entre los dos polos del fenómeno. ¿Dónde cesa la oscuridad y comienza la luz? ¿Cuál es la diferencia entre grande y pequeño? Entre duro o blando, entre negro y blanco, entre agudo y romo, entre bulla y calma, entre alto y bajo, entre positivo y negativo. El principio de polaridad explica estas paradojas y ningún otro principio puede suplantarlo. El mismo principio opera en el plano mental. Tomemos un ejemplo radical y extremo: el de amor y odio. Dos estados mentales totalmente diferentes aparentemente, y sin embargo hay grados de odio y grados de amor, y un punto medio en el que usamos los términos gusto o disgusto, que se solapan tan gradualmente que a veces no atinamos a saber si gustamos o degustamos, o ninguna de ambas cosas. Y todos son simplemente grados de la misma cosa, como veréis si queréis pensar tan solo un momento. Y más que esto,
y considerado de más importancia para los hermetistas. Es posible cambiar las vibraciones de odio a las vibraciones de amor, en la propia mente de uno y en la mente de otros. Muchos de vosotros que leéis estas líneas habéis tenido experiencias personales de la rápida transición involuntaria del amor al odio, y al contrario, en vuestro propio caso y en el de otros. Y realizaréis, por tanto, la posibilidad de que esto se consiga por el uso de la voluntad, por medio de las fórmulas herméticas. Bien y mal no son sino los polos de la misma cosa, y el hermetista entiende el arte de transmutar el mal en bien por medio de una aplicación del principio de polaridad. En breve, el arte de polarización se convierte en una fase de la alquimia mental, conocida y practicada por los maestros herméticos antiguos y modernos. Un entendimiento del principio le capacitará a uno para cambiar su propia polaridad, así como la de otros, si quiere dedicar el tiempo y el estudio necesarios para amaestrarse en el arte. Quinto principio, el principio de ritmo. Todo fluye, fuera y dentro, todo tiene sus mareas, todas las cosas suben y bajan. Las oscilaciones del péndulo se manifiestan en todo. La medida de la oscilación hacia la derecha es la media de la oscilación hacia la izquierda. El ritmo compensa, el Kybalión. Este principio incorpora la verdad de que en todo hay manifestada una moción medida, a un lado y a otro, un flujo y un reflujo, un vaivén hacia atrás y hacia adelante, una mengua y una crecida como una marea, un pleamar y una bajamar, entre los dos polos que existen de acuerdo con el principio de polaridad descrito hace un momento. Hay siempre una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una elevación y un hundimiento. Esto es así en los asuntos del universo: soles, mundos, hombres, animales, mente, energía y materia. Esta ley está manifiesta en la creación y destrucción de mundos, en la elevación y caída de naciones, en la vida de todas las cosas y finalmente en los estados mentales del hombre. Y es con este último que los hermetistas encuentran el entendimiento del principio sumamente importante. Los hermetistas han captado este principio, encontrando su aplicación universal, y han descubierto también ciertos medios de superar sus efectos en ellos mismos por el uso de la fórmula y métodos apropiados. Ellos aplican la ley mental de neutralización. No pueden anular el principio o hacerse cesar su operación, pero han aprendido cómo escapar a sus efectos sobre ellos mismos hasta un cierto grado, dependiendo de la maestría del principio. Han aprendido cómo usarlo, en vez de ser usados por él. En este método y en otros similares consiste el arte de los hermetistas. El maestro de las enseñanzas herméticas se polariza en el punto en el que desea reposar y neutraliza entonces la oscilación rítmica del péndulo que tendería a conducirle al otro polo. Todos los individuos que han alcanzado cualquier grado de automaestría hacen esto hasta un cierto grado, o más o menos inconscientemente. Pero el maestro hace esto conscientemente y por el uso de su voluntad, y alcanza un grado de aplomo y firmeza mental casi imposible de creer por parte de las masas que son balanceadas hacia atrás y hacia adelante como un péndulo. Este principio y el de polaridad han sido estudiados estrechamente por los hermetistas, y los métodos de contrarrestarlos, neutralizarlos y usarlos forma una parte importante de la alquimia mental hermética. Sexto principio, el principio de causa y efecto. Toda causa tiene un efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo con la ley. Casualidad no es sino un nombre para la ley no reconocida. Hay muchos planos de causación, pero nada se escapa a la ley.
el Kybalión. Este principio incorpora el hecho de que hay una causa para todo efecto, un efecto a partir de toda causa. Explica que todo sucede de acuerdo con la ley, que nada nunca meramente sucede, que no hay tal cosa como la casualidad, que mientras que hay diversos planos de causa y efecto, dominando los planos superiores a los inferiores, a pesar de esto nada se escapa nunca enteramente a la ley. Los hermetistas entienden el arte y los métodos de elevarse por encima del plano ordinario de causa y efecto, hasta un cierto grado, y elevándose mentalmente a un plano superior, se vuelven causantes en vez de efectos. Las masas de gente son conducidas, obedientes al entorno, a las voluntades y deseos de otros más fuertes que ellos, a la herencia, a la sugestión y a otras causas externas que les mueven de un lado para otro como peones en el tablero de ajedrez de la vida. Pero los maestros, elevándose al plano superior, dominan sus humores, caracteres, cualidades y poderes, así como el entorno que les rodea, y se convierten en movedores en vez de peones. Concurren a jugar el juego de la vida, en vez de ser jugados y movidos de un lado para otro por las voluntades de otros y el entorno. Usan el principio en vez de ser sus herramientas. Los maestros obedecen la causación de los planos superiores, pero la ayudan a regir en su propio plano. En esta afirmación está condensado un tesoro de conocimiento hermético. Léalo el que pueda. Sexto principio, el principio de género. El género está en todo. Todo tiene sus principios masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. El Kybalión. Este principio incorpora la verdad de que hay un género manifestado en toda cosa. Los principios masculino y femenino están siempre en funcionamiento. Esto es verdadero no solo del plano físico, sino de los planos mentales e incluso espirituales. Sobre el plano físico, el principio se manifiesta como sexo. Sobre los planos superiores toma formas más ligeras, pero el principio es siempre el mismo. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio. Un entendimiento de sus leyes arrojará luz sobre muchos temas que han dejado perplejas a las mentes de los hombres. El principio de género trabaja siempre en la dirección de la generación y la creación. Toda cosa y toda persona contienen los dos elementos o principios, o este gran principio, dentro de sí, de él o de ella. Toda cosa macho tiene también el elemento hembra. Toda hembra contiene también el principio macho. Si queréis entender la filosofía de la creación, la generación y las regeneraciones mentales y espirituales, debéis entender y estudiar este principio hermético. Contiene la solución de muchos misterios de la vida. Os precavemos que este principio no tiene referencia alguna a las muchas teorías, enseñanzas y prácticas bajas, perniciosas y degradantes que se enseñan bajo títulos antojadizos y que son una prostitución del gran principio natural del género. Tales bajos revíveres de las antiguas e infames formas del facilismo tienden a arruinar la mente, el cuerpo y el alma, y la filosofía hermética siempre ha hecho sonar la nota de advertencia contra estas degradadas enseñanzas que tienden hacia la lujuria, la licenciosidad y la perversión de los principios de la naturaleza. Si buscáis tales enseñanzas, debéis ir a otra parte por ellas. El hermetismo no contiene nada para vosotros a lo largo de estas líneas. Para el puro, todas las cosas son puras. Para el bajo, todas las cosas son bajas.